Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión, Supercable Canal 3 y Virtual Televisión. Una vez más ubicados en esta parte del camino para conversar sobre la temática de la actualidad. Y como de costumbre, pues tu amigo de siempre, Jorge Carrión Rubio, número 26778, con licencia para matar el aburrimiento y matar las nostalgias, matar también el nerviosismo, la psicosis que se vive en la actualidad a través de los diferentes factores que hacen que nuestra vida sea un poco más complicada que de costumbre. Y para ello, pues hemos convocado la participación de dos personalidades importantes a nivel de lo que significa precisamente el hecho de poder entrar un poco más en concentración, en tranquilidad, en transmisión rebuscada quizás de la parte humana, ¿no? Que nos hemos descuidado bastante. Como es ya de conocimiento público, pues tenemos contacto a nivel internacional, gracias a la magia de Internet y por Telestar Televisión a nivel del cono este, nos ven en Lima Metropolitana, el cono sur y el cono norte. Tenemos a Eladia Montañez desde Nueva York, hoy como también ya es habitual, y nuestros invitados, alguien que ya lo conocen, que no es la primera vez que lo presentamos, es el padre Juan Carlos Navarro, el sacerdote y director técnico de fútbol. No es solamente un habitual, eh, tal vez, personaje de lo que significa la religiosidad como tal, sino también del deporte, mente sana en cuerpo sano. Y el padre, pues desde muy joven, anotaba sus goles. Actualmente ya ha dejado los chimpunes, pero no ha dejado de ser director técnico. Eso lo lleva prácticamente dentro de su background, dentro de su currículum. Y eso, bueno, vamos a conversar un poco precisamente para contrarrestar esta psicosis, tal vez invitar a la gente a que practique el deporte. Y para ello también tenemos a alguien que es deportista al mismo tiempo y mentalista, y una persona que se encarga de la sanación, que es lo más importante en estos tiempos, pero una sanación natural, ¿no? Divorciada quizás de esos elementos nocivos para la salud, que son los diferentes medicamentos que indiscriminadamente se distribuyen ahora con la pandemia. De eso vamos a conversar con César Inchaustegui, mentalista y gran amigo también nuestro, que está en Tarapoto. Nuestro padre Juan Carlos Navarro está en Tarma. Tenemos prácticamente al Perú interno, al Perú olvidado muchas veces, conectado con el mundo, gracias a nuestro programa directo a tu CPU. Bueno, vamos primeramente con el saludo y la bendición para nuestro programa del padre Juan Carlos Navarro. Buenas noches, padre. Su micrófono, padre. Buenas noches. Sí. Bien, yo creo que recurrir a nuestra fe, el hombre cuando vive de esta virtud tan maravillosa, sabe conducir y sabe entrar, como decía un momento, sobre la paz interna, la tranquilidad que debe haber en cada hombre. Pues que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos. Amén, padre. Bien, ¿Correcto? sí, vamos a, gracias, padre, por esa introducción necesaria en estos tiempos de invitación a la paz, a la tranquilidad, más allá de la psicosis social que se vive. También tenemos a nuestro invitado César Inchaustegui, que dentro de su poder mental, que él maneja muy bien a nivel de lo que es la medicina naturista y la sanación, seguramente también tiene un mensaje de introducción a nuestra gente. Tus saludos, César. César, ¿te escuchamos? Voy a apagar mi... buenas noches, ¿cómo están? Espero que me estén escuchando. Sí, Bueno, mis perfecto. saludos a todos los que estén escuchando y viendo este programa de medio de comunicación social, que es Internet. Eh, Creo que se ha satanizado mucho el problema de esta pandemia. Es un problema más que todo, lo han
canalizado de una manera negativa para mí, que han hecho que las personas tengan un miedo y un terror terrible a este problema. Y esa psicosis general pues, crea un colectivo temeroso y hace que las cosas pues marchen mal. Bien, vamos al saludo de Eladia Montañez y tal vez tu primera inquietud para nuestros invitados, Eladia, desde Nueva York. El saludo fraterno a nuestros invitados y también a los que nos ven y escuchan de la capital del mundo, Nueva York. Y siempre estamos con la temática de diferentes problemas y con mucho cariño, con mucha sensibilidad. Vamos a tratar sobre diferentes temas. Yo me encargaré, como siempre, sobre la sensibilidad y los valores. Así que un saludo y estamos en la conversación. Bien, como primera inquietud vamos a manifestarles a nuestros invitados pues que la gente desea respuestas prácticas para este momento de incertidumbre. No sabemos conducirnos, no sabemos cómo enfrentar este momento. ¿Y cuál sería tal vez el principal aporte que podría dar Juan Carlos Navarro en su calidad de sacerdote para que la persona encuentre esa vía, esa alternativa de poder quizás llegar a una armonía en medio de la psicosis social que se vive, padre? Decirles a cada uno de ustedes, sabemos muy bien, es una situación bastante polémica en la que nosotros estamos llamados a sentirles, a darles esperanza de un nuevo futuro. Yo creo que la humanidad tiene que saber de que todas las cosas, las enfermedades, las situaciones políticas, económicas, son pasajeros, pero que aquí tenemos que solucionar cada uno de nosotros, uniéndonos en la fe, caminando como hombres decididos a transformar, no a quedarnos ahí parados esperando de que otros lo solucionen. Todos están trabajando. No vamos a decir, pues bueno, un político está salvando, digamos, la pandemia. No es así. Yo creo que aquí, algunos más, algunos menos. Y para eso creo que estamos respetando nuestra vida. Si Dios nos ha creado con dignidad, debemos nosotros saber de que Él está protegiéndonos. Y eso hay que creerlo porque somos hombres de fe. Por eso, a la humanidad, a los que nos están escuchando, les pido, no nos desesperemos. Tratemos de caminar con seriedad, serenidad, con buen ánimo. Yo creo que eso es lo fundamental. Pero eso sí, tratándonos de cuidarnos, de acuerdo que nos han puesto una verdadera forma de vivir aquello que nos pone en conocimiento a todos, la de poder, los protocolos que se presentan en cada lugar, en cada momento. Entonces yo creo es necesario que por ahí andemos trabajando, sobre todo siendo responsable, consciente de nuestra actitud ante los demás. Si nosotros no tenemos el mal, pues no lo sentimos, pero hay que cuidarnos. De repente somos aquellos que tenemos el virus, pero otros se contagian. Entonces, por eso es necesario que todos nos cuidemos y cuidemos a los demás. Gracias. Bien, básicamente hay que cuidarse y respetarse unos a otros. Eladia, ¿qué le preguntarías a César? Bueno, el tema era tan amplio que íbamos a usar, ¿no? Políticamente, socialmente, económicamente.
Si desde el punto de vista político, bueno, estamos pasando un momento muy difícil. Estamos pasando, bueno, el término de poli viene de varios. Entonces, si los políticos tendrían que ocuparse, como su nombre mismo dice, poli es de varios. Pero sin embargo parece que hay situaciones que son más personales que los de los demás. Bueno, ese es en el caso político. Lo que siempre he estado preocupada como educadora sobre el estado mental, sobre los valores que sí existen, claro. A veces dicen, no, pero ¿cuánto pesa, cuánto cuesta, cuánto es una sensibilidad, una empatía? Pero si no la practicamos, entonces no va a pasar nada. Y sin embargo, lo primero que debe existir, pienso yo, es empezar con el respeto. El respeto que tendría que ser empezando el respeto por la democracia, porque la democracia es lo que debemos, justamente por la democracia que vivimos, hay dos personas que están entrando ya al último para ser elegidos presidentes. Y dentro de ese respeto, creo que también tendríamos que no solamente es a la democracia, el respeto a las personas, el respeto a los amigos, el respeto en la casa. Entonces, desde ahí tendría que empezar. Y luego ya tendríamos que ir pero ante tanta injuria, ante tanto insulto, ante tanta rivalidad, incluyendo la envidia, porque está presente, se nota en todas las personas, se nota que existe esos antivalores. Pues si no, ¿cómo combatimos eso? No es fácil. Y más con el encierro de las personas, porque el ser humano por naturaleza es el compartir, es estar con los demás. Y pues si no se practican esos valores, esa empatía, esa solidaridad, no vamos a llegar a ningún lado. Y por supuesto, también lo económico es algo que es necesario para la vida, pero hay desempleo, hay encierro, y es todo un cúmulo de situaciones que estamos viviendo. Bueno, yo esencialmente estoy en Nueva York y la situación es diferente, pero no dejo de preocuparme de lo que está pasando en el mundo y más en mi país, que es Perú. Y cuando converso dicen, no podemos salir, entonces yo no sé qué se podría hacer, qué podemos, por ejemplo, estaba viendo que practica la acupuntura, César, y no sé cómo podemos nosotros combatir esas situaciones dentro de la salud mental, dentro porque todos estamos al menos yo siento, yo es menos aquí, como les digo, pero allá todos están asustadísimos, están con miedo, desesperados, que uno, dos, tres barbijos. Entonces, yo me imagino la desesperación, que eso puede llevar a muchas cosas. Y en ese sentido, no sé cómo colaborarían, qué es lo que tendríamos que hacer, los consejos de César, ¿no? Escuchamos. Bueno, prácticamente lo dijo todo. Bien, lo primero que hay que ver es que hay una psicosis de los medios de comunicación social. Vamos a estar claros. Valores, antivalores, eso se repite todo el tiempo. Pero la verdad es que el ser humano debe luchar, ¿ok?, contra estas mafias, porque son mafias que están contribuyendo al deterioro del ser humano, tanto social como político.
¿En qué sentido? Estos medios de comunicación social que yo acuso de crear una psicosis colectiva, y se ha demostrado, y lo he demostrado, que si tú haces una psicosis colectiva o haces cuando tú haces una hipnosis general, o sea, tú tratas a las personas de una manera determinada y eso es colectivo, se va creyendo, se va creciendo, ¿ok? Lo que se llama sugestión colectiva. Y esa sugestión colectiva de que falta agua, falta oxígeno, que si falta esto, que si falta camillas, que si falta... Va creando una zozobra colectiva. Cuando yo hago hipnosis colectivo, ¿qué hago? Sugestiono y hace lo que yo quiero que haga la gente. Es lo mismo están haciendo las comunicaciones sociales, los de medios de comunicación social. Aquí no es cuestión de valores, aquí es cuestión de luchar contra ellos. Están creando una zozobra colectiva. Esa es la gran verdad. Y acuso, y óigalo bien, acuso a los medios de comunicación de la cantidad de muertos. En Alemania, hicieron un estudio. Una persona se fue a su trabajo y se metió en un enfriador gigante. El tipo comenzó a sentir frío. Cuando vino su amigo, lo cerró la puerta y quedó adentro atrapado. Y comenzó a sentir frío. Y comenzó a correr y a eso, porque las cámaras lo estaban grabando. Al día siguiente lo encontraron muerto. ¿Sabe la paradoja? ¿Sabes cuál es la paradoja? Que en ningún momento el enfriador estaba funcionando. Su psicosis lo mató. Entonces, muchas cosas acá. No se puede negar que el COVID-19, que el SARS-CoV-2 existe, pero la gente muere más por psicosis y por la mala praxis que están creando la situación a nivel mundial y sobre todo aquí en el Perú, que están horas y horas y horas y horas hablando sobre la pandemia, cuánto el oxígeno, cuánta gente se muere. Yo he visto pacientes con psicosis. Yo te lo puedo grabar, que están asustados. Yo digo, oye, pero ¿por qué estás asustado si tienes 95, 96 de saturación? Aterrados por los médicos. Y dije, ¿sabes qué? Deja de ver la televisión. ¿Sabes cuál es tu primer medicamento? Es dejar de ver la televisión. Eso es lo que está causando estos problemas. Ahora, ¿por qué los medios de comunicación se prestan? No sé. Writing, tal vez. ¿El ser humano es un poco masoquista? Sí lo es. Se ha demostrado que las cosas negativas le gustan más. Tú le dices a una persona, no comas grasa, y eso es lo que más come. Porque tiene algo de intuición, una especie de autodestrucción. ¿Ves? Y eso aprovecha los medios de comunicación social. Eso es lo que está pasando. Si yo te aseguro que si los medios de comunicación social bajaran su nivel de información con eso con respecto al COVID, te aseguro que las muertes de COVID serían menos. ¿Ok? Y lo he demostrado. Entonces, dejémonos y llamemos al colectivo a que apague su televisión con esos medios de comunicación social. Eso es lo que es lo primero. Porque aquí no es cuestión de valores, perdónenme amigos, no es cuestión de valores. Porque el valor no te va a quitar la sugestión. Lo primero que te va a quitar la sugestión es quitar el que te está sugestionando, que es el medio de comunicación social. Eso es lo que está pasando, lamentablemente. Bien, interesante el punto porque nos pone frente al contrapunteo, valga la redundancia un tanto relacionada con la política, que últimamente se ha puesto cada vez más ácida y da la impresión que se tratara de una especie de guerra no declarada o abiertamente declarada por algunos. Entre familias incluso han dejado de hablarse. O sea, la situación es sumamente complicada, ¿no? Y se ve a un componente humano que abandera o pretende abanderar a los pobres desde un punto de vista de la ultraizquierda y su contraparte de la ultraderecha. Y bueno, simplemente los modelos saltan a la vista. Hay modelos que los podemos apreciar en países vecinos, arruinados por este tipo de discurso que tiene que ver con la reivindicación social
a ultranza, ¿no? Que supuestamente tiene que pasar por una especie de negación del capitalismo salvaje y no sé qué más. Y sin embargo, ante el primer apremio médico del candidato, lo vimos buscando una clínica privada para que lo atiendan y no un hospital que debió haber acudido el candidato Peter o Pedro Castillo. Bueno, esas son las paradojas, ¿no? que se presentan en el camino. Y por la otra parte, pues tenemos también a una candidata que le sobran situaciones negativas en torno a lo que ha significado su condición política, desde incluso sus inicios en su hogar, porque nació prácticamente en medio de la política y no ha podido desligarse de eso. Parece que le ha gustado el asunto, tanto que ahora está a punto de ser presidenta, ¿no? Eso, claro, sobre lo que podría ser una decisión crítica para los que creen que hemos pasado pues, por una situación bastante difícil de entender en los tiempos de Fujimori. Pero bueno, para cuando se le acercan los feligreses, padre, ahora a través virtual, seguramente por la vía virtual, siempre seguramente usted está captando qué dice el público en torno a estas situaciones. No es su tema, pero sí creo que está la parte humana, la parte de la identificación con lo que puede venir y que tal vez el desengaño sea menos fuerte, ¿no? Porque va a tener que haber un resultado. O va a ganar la derecha o va a ganar la ultraizquierda, ¿no? O uno de los dos va a tener que ser el presidente el próximo 6 de junio. ¿Cómo llegar a ese punto ante un sacerdote? Por ejemplo, se le presenta un feligrés y le cuenta su angustia, porque es difícil también desligar esa situación, padre. No creo que usted no tenga por ahí el asomo del pueblo con la duda, ¿no? De saber qué voy a hacer. Si incluso a uno que no es sacerdote, muchas veces uno se va a comprar algo y la señora que atiende dice, señor, disculpe, ¿me podría orientar usted por quién puedo votar? Así directamente, abiertamente te lo preguntan, ¿no? Gente humilde, ¿no? Bueno, que hay que reconocer de que ellos están en una visión un poco más tocar para creer, ¿no? Y uno tiene que tener bastante, pero bastante tranquilidad para, más allá de su inclinación que pueda tener, pues invitarla a que ella piense, a que ella se dé cuenta cuál puede ser una mejor alternativa para su condición de vida, si elige a uno o a otro candidato. ¿Qué le diría usted, padre? ¿O qué les dice usted cuando se le acercan, padre? Bien, yo siempre analizando primero, conversando con ellos, les digo, ¿tú qué piensas de esta situación en la que estamos viviendo? Por ejemplo, de Keiko. Estábamos conversando en este momento, hace un momento, y justamente yo le digo, vamos a entrar a un programa. Entonces, en todo Tarma, estos me dijeron, pues mira, si a Keiko no lo quieren ver. Bueno, ¿y qué dicen del profesor? Bueno, dice, es la opción que quisieran darlo, pero él es un ateo, es de izquierda. Entonces yo le digo, para todo esto, tenemos que tener esperanza de alguien que saldrá en alguna oportunidad, no será tal vez en este tiempo, pero tenemos que saber caminar firmes, porque no llegando a ser presidente uno de ellos, vamos a tener los bolsillos llenos. Sabemos que todos tenemos que trabajar por nosotros mismos, hacer nuestro propio, digamos, mesa, llevar el pan de cada día. Pues no podemos nosotros pelearnos por esta situación que nos pone, digamos, en conflicto. Lo más importante que debemos de hacer es pensar de que alguno de ellos tendrá que ser para nosotros el próximo presidente o presidente. Pero, ¿qué es lo que encontré, digamos, una pequeña opinión? Que a Keiko no lo quieren ya en la selva. Antes sí estaban con ella. En Tarma, a Cobamba, todos han dibujado ahí una rata, pasa rata.
no queremos verte. Esta situación es bastante fuerte, ¿no? Si a mí me dicen esta situación tan, digamos, que es crítica, yo lo único que haría es ya no renunciar a lo que estoy proponiéndome y dejar que vea, digamos, cómo se puede realizar esta nueva, digamos, situación política. Porque sabemos muy bien, si nosotros tenemos ansia, o sea, aquí, por ejemplo, Keiko y luego la situación de Pedro, hacen posible de poder, están hambrientos del poder. Pero ¿por qué vamos a tener, digamos, que nosotros, sin que el pueblo me acepta, voy a tener que lanzarme y darme a conocer si nunca me han conocido? Y a otros que sí lo han conocido, a Keiko lo conocen, pues ya estaba en la cárcel, estaba en toda esta situación tan crítica, ahora todavía no se ha, digamos, quedado, digamos, nada transparente. Entonces, lo que yo quiero decirles a todos los que nos están escuchando, pensar. No debemos de tener la figura de ir en contra de estas palabras que hace un momento decía que hay insultos, hay momentos desagradables para los candidatos. Ahora, ¿por qué lo dicen? Porque se han metido, digamos, tal vez en este camino la política, el que quiere, digamos, gobernar, se mete en situaciones bastante malas, que no son capaces de poder ellos reflexionar y vienen, digamos, toda una situación que la gente, sabiendo sus debilidades, por ahí comienzan a achacarlo. Por ahí empiezan a atacar, por ahí empiezan a desconfiar. Por eso el pueblo vive desconfiado de esta política. Entonces yo creo que es necesario saber que alguna oportunidad, aunque no van a ser estos dos, tiene que haber, digamos, una toma de conciencia del pueblo. El pueblo tiene que manifestarse. El pueblo ya no tiene que dormir. Ya no tenemos que recibir el látigo del síndrome colonialista. Tenemos que saber caminar, no buscando nuestros intereses particulares, egoístas, sino nuestros intereses que sean comunitarios. Yo creo que ustedes son, algunos que son católicos, han cogido la lectura de Hechos de los Apóstoles, donde había una comunidad de creyentes, en capítulo 2, versículo 42 y siguientes, donde todos compartían sus bienes, las primeras comunidades. Era una comunidad donde sí había una responsabilidad de los apóstoles, a saber, digamos, que a nadie le faltara nada. Ellos no buscaban su propio egoísmo, primeramente yo debo de llevar a mis cosas y después dar a los demás, no, sino ellos miraban la necesidad del pueblo, la necesidad de cada uno de los hermanos de la comunidad y los trataba de solucionar. Por eso todos los hombres de ese tiempo empezaron a vender sus terrenos y todo el dinero llegaba a la mano de los apóstoles y ellos eran administradores. Por eso en nuestra vida hay que saber administrar bien, hay que saber gobernar. No es para nosotros buscar nuestros intereses apasionadamente, buscando la guerra, buscando destruir a uno y al otro con términos que a veces desagradan. Eso no es política, eso es politiquero. Eso es lo que pienso en este momento. Bien, padre. Interesante también el punto que las descalificaciones pues son atroces, son demasiado hirientes. No vamos a imaginarnos cómo vamos a terminar después del día 6, ¿no? Cómo quedará el perdedor y cómo quedará el ganador. Esperemos que la herida no sea tan fuerte y que haya reconciliación, porque al final somos un mismo país, somos un solo cuerpo y tenemos que estar unidos más allá de las diferencias. Eladia, tu pregunta para nuestro invitado, para César. Bueno, creo que desde un momento es lo que
yo estaba hablando, coincido con el padre, en un momento, por eso que hablé sobre, no quería ampliar más sobre política, yo hablo desde mi punto de vista, porque yo, por ejemplo, siempre que tuve alumnos de todas las edades y siempre preguntan, por ejemplo, ellos cuando dicen, señorita, dice el profesor tal, dice así, y la profesora tal dice así, y usted dice así. ¿Y cuál es lo que hay que hacer? Ustedes tomen la decisión. Si ustedes creen lo que yo estoy diciendo, si ustedes creen que es esto, entonces piensen, no sé, tomen la decisión. ¿Cómo pueden ustedes? Y analicen y piensen. Entonces, eso es educación. No podemos, yo no puedo tomar, pero sí, la realidad es con las agresiones. Entonces, por eso educación, desde un comienzo está de educación. Agresiones verbales es lo que no voy a volver a repetir. Y estamos formados nosotros con, a mí mi abuelito, por ejemplo, me enseñaba que yo no tenía que mentir. Mis padres me enseñaron que no tenía que mentir. Entonces, yo estoy formada en esa forma. No tenía, mentir no, mentir es mentira. Y cuando ya me fui formando, decían, no, la lógica dice que para llegar a la verdad tiene que haber una mentira. Y siempre lo sostenía. Y estoy recordando mucho, me acuerdo que mi papá era sindicalista. Y yo una vez le dije, papá, ¿y por qué no negocias? Y así nos dan a nosotros una casa, nos dan esto. Y mi papá me dijo, no, hijita, eso no se hace. Porque nosotros hemos conseguido esa ley con mucho sacrificio y la lucha de muchos. Entonces eso no se puede negociar. Y las generaciones han ido aprendiendo la mentira, el cinismo, porque yo no puedo pensar que, y eso hay en todas partes, yo lo he visto en todas partes, incluso en líderes con un cinismo inimaginable. Yo me quedo azorada porque yo no he visto, digo, ¿cómo puede hablar? Pero así dijo, y yo me quedo, ¿verdad? Bueno, yo tengo 69 años, pero eso, entonces no, digo, no se puede. Y si nuestros chicos escuchan, van creyendo de que sí, el cinismo es parte del ser humano, y yo creo que no. No, el cinismo es parte de una mentira y una mitomanía que dicen una cosa y eso hay cosas que están fuera de eso. Ahora, bueno, yo sí sufrí el COVID, a mí me pasó, yo también estoy alejada y sí, coincido también con César con los medios de comunicación y también con lo que dicen. Y por eso que nosotros en este programa tratamos de decir lo que es la realidad y la verdad, porque el periodismo es verdad. Y la gente dice, a un periodista y a un maestro hay que escucharle porque ellos sí dicen la verdad. La gente cree, pero no es así. No todos dicen la verdad, que eso debería ser lo esencial. Pues entonces, ante eso, como a mí me dio el COVID, yo tenía fe, yo creo en Dios, yo tenía fe en Dios y también creía en la ciencia, en los médicos. Lo mío fue un caso, no digo, pero yo ya lo he contado muchas veces, el trato que he recibido, de todos los, y es como el dar y recibir. Yo trabajo también con pacientes y todo lo que doy, recibo. Entonces, creo que en eso también voy a coincidir con César. Y el de la acupuntura, que los dolores, porque hay dolores. Ahora, a partir de estos encierros, aparte de estos encierros, yo estoy en comunicación con Perú y me han contado varias personas de que tienen dolores. Les duele el hombro, les duele el brazo, les duele y pues van al médico, ¿no? Le llaman al médico porque los médicos tampoco no están disponibles. ¿No?
sanidad es, no puedo creer, pero porque yo viví en zona minera y nosotros teníamos un hospital que era de la empresa que ponía la empresa minera, teníamos médicos, enfermeras, y aparte el pueblo también tenía su posta médica, y entonces no viví con esa tanta falta. Hoy en día no hay nada, ni de la empresa, ni del Estado, nada. Entonces ahora no hay a dónde ir, están encerrados, dice que les duele el brazo, les duele el pie, les duele la rodilla, les duele. Entonces yo digo ahora, yo no sé, yo no soy médico, ¿qué le puedo decir? Y ante eso también hay alternativas de la acupuntura. Yo sí mis terapias he recibido y también me ha ido bien, porque después de un accidente y me ha ido bien. Entonces, ¿en qué, por ejemplo, por qué no se le da esa opción, esa oportunidad a las personas que practican, que son profesionales en eso? Y tengo también un testimonio de mi madre. Mi madre la iban a operar de la vesícula. Y cuando le dicen a ella, fue al médico, a un acupunturista. Y el acupunturista le dijo, mañana me van a operar, doctor, no sé qué voy a hacer. Y el médico le dijo, no necesitas operación. Entonces, ¿qué hago? No necesitas operación. Vamos a hacerte este tratamiento por tal. Todos los seres humanos tenemos esas, así, en forma clara, le dijo, tenemos esas piedras. Pero hay algunos más, otros menos. Y tú no te vas a operar. Y mi madre no se operó. Y fue el médico, era acupunturista a la vez. Y hasta hoy tenemos ese testimonio. Entonces, pues, no sé, César de repente en eso nos puede ayudar, en qué forma podemos ayudar, a la vez yo ayudar a las personas que me llaman. Bien. César. Lo primero que diría yo, no nos desviemos del tema. Creo que los temas personales están bien. Si vamos a hablar del colectivo, hablemos del colectivo. Si vamos a hablar de política, hablemos de política. Si vamos a hablar de medicina, hablemos de medicina. Pero no podemos estar desviando el tema, pienso yo. Perdónenme ustedes que son los que entrevistan, ¿no? Entonces, no sé por dónde comenzar, porque han hablado tanto. Unos hablan de política, otros hablan de salud, otros hablan de cosas personales, que no sé qué responder, porque no sé cuál fue la pregunta realmente. Bueno, básicamente la temática de acupuntura para la... Ya, ok, vamos a ver. La acupuntura es una ciencia alternativa china. Eso tiene que ver con la medicina tradicional china. Ya la acupuntura ya no se considera una medicina alternativa, sino una terapia más médica. En muchos hospitales en Venezuela, Colombia y en el mismo Perú, en el MINSA lo están aplicando. O sea, ya se está comenzando a ver apertura de eso. Ahora, que son recios muchos médicos y muchas personas con respecto a eso, sí lo son. Pero hay muchos que ya están tomando conciencia de lo que es la acupuntura para muchas patologías, muchas enfermedades. Pero es una ciencia complementaria. O sea, yo pienso que no se puede satanizar tanto la alopatía, la medicina contemporánea, la occidental, o la oriental, y nada. Son solamente, se pueden unir. Por ejemplo, nosotros tuvimos un paciente COVID, que estaba prácticamente en UCI. Entonces utilizamos la medicina de farmacia y utilizamos la medicina natural. Y lo sacamos airosamente del problema del COVID. Entonces se puede trabajar las dos juntas. No podemos satanizar porque en algunos aspectos la medicina alopática es buena, en algunos aspectos la acupuntura es buena, la medicina natural es buena, la medicina ayurvédica es buena. Entonces no satanicemos a ninguna, sencillamente debemos complementarnos. En eso es lo que yo pienso, o sea, unirnos. Porque al final es el paciente. Y como dijo Hipócrates, no importa de qué se valga el médico, lo importante es curar. Y no importa, lo dijo el padre de la acupuntura, que es el doctor Guato, decía, no importa de qué te valgas, lo importante es curar. O sea, dos grandes de la medicina oriental y occidental dijeron lo mismo. No importa, lo importante es curar. ¿Me entiendes? Eso estamos claros. Entonces, con respecto a eso. ¿Okay? Ahora, con respecto a la parte entonces, una pregunta. Entonces, ¿la acupuntura puede tratar entonces el COVID? Ya, una gran pregunta. Yo pienso que la acupuntura, yo soy acupunturista muchos años.
Y no hay medicina para el COVID, eso es falso. Solamente existe, y les digo de una vez, síntomas. La acupuntura, que si le duele en la espalda, a la acupuntura. Que si le duele tal, la acupuntura. Que si tiene fiebre, la acupuntura. Pero también la medicina alopática. Pero son síntomas. No hay medicina, eso es falso, no hay medicina para el COVID-19. Yo utilizo una técnica que se llama descarga viral, que es descargar los virus. Hago que la gente, la inflamación que tiene en el pulmón, que son las neumonías, hago que la gente expectore el virus y retardo la reproducción del virus, dándole oportunidad a su sistema inmunológico para que se cure. Por eso mucha gente curada acá. Yo he atendido 1.166 pacientes COVID y solo se han muerto 4. ¿Y sabes por qué se han muerto? Uno, porque se automedicó demasiado. Mucho antibiótico. Yo no estoy de acuerdo con los antibióticos. ¿Me entiendes? Ante un virus. Un farmacéutico se reventó el pulmón. Otro, problema cardíaco. Tenía muy baja saturación, 45, y no le podía hacer la descarga viral porque es fuerte. Y entonces, bueno, tenía un trasplante de corazón para hacérselo y, bueno, lamentablemente no se le podía hacer, tuvo que fallecer. Otro fue porque su hijo se creyó sacó un artículo en internet, le metió a su papá un medicamento vía venoso y lo dejó en coma. ¿Ves? Y otro porque lo habíamos sacado de entre 45 de saturación con máximo de oxígeno, se lo llevé yo con una técnica isopática, lo llevé yo a 79. ¿Pero qué pasó? Se le acabó el oxígeno y se murió porque su familia no precavió, no tuvo la certeza de que su familiar tenía que tener más oxígeno y por eso se murió. O sea, son circunstanciales. Total, en mis tratamientos, en lo que yo sé del COVID, no se han muerto realmente. En mi caso, no creo que el virus mate. Lo que mata es la mala praxis, lo que mata es la psicosis, ¿ok? Y la automedicación. Eso es lo que mata. Para mí el resto no. Ahora, que alguien tenga la cura para el COVID, no, ni yo. Solamente lo que hago es sacar el virus para que después se reproduzca, vuelvo a sacarlo, hasta que posteriormente alcalinizar la sangre, desinflamantes, son retardadores nada más, para que llegue tu sistema inmune a los 10, 12, 13 días, que son las partes más difíciles, ya comienza a crear inmunidad. Y así es como se cura la propia naturaleza humana inmune. Y claro, empleo la acupuntura porque, me duele la espalda, acupuntura. Me duele el brazo, acupuntura. Que si tengo un problema de estómago que se me hinchó porque sencillamente tengo gases por el COVID, acupuntura. Pero son síntomas nada más. Así como la medicina alopática, la homeopatía y la natural, solo tratamos el síntoma. Y mi técnica de descarga viral es la única que te garantiza que el virus no se le propaga nada, más rápido. Es una técnica como la medicina ayurvédica. Eso lo saqué de la medicina ayurvédica. ¿Ok? Que era para la sinusitis y la rinitis. Pero yo lo utilicé para la descarga viral. Más agresiva, que hace que te contraiga el pulmón y bote la flema. Ahí tengo videos inclusive que los puedo mostrar. Gente que estaba sangre coagulada. Ya después, posteriormente, después de las sesiones se han recuperado. Entonces, ¿qué pasa? La mala praxis, ponen antibióticos y dicen que el oxígeno está bien, el oxígeno si está saturando menos de 80, 85, pero si está saturando 91 le ponen oxígeno, lo estás asfixiando y tienen esa psicosis ahí de que tienen que galones de gases de oxígeno ahí recargando y esas cosas. No, señor, eso no es así. Hasta una gripe común te baja la saturación. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Están creando qué? ¿Un caos en la población? Pues sí. Yo a ningún paciente que ha saturado 91, 90, 88 les he mandado a tomar oxígeno. Y ahí están recuperados. ¿Ves? ¿Qué está pasando, pues? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué pasa? Claro. Tú le pones oxígeno a una gente que satura poco. Entonces, cuando satura poco esa persona, ¿ok? Le ponen el oxígeno, entonces tu pulmón se acostumbra al oxígeno. Entonces pasan 3, 4, 5 semanas, 2 o 3 semanas, tu cuerpo se acostumbra, cuando le sacas, le falta la respiración porque tu mecánica natural está haciendo el proceso. Eso es lo que está pasando. Ahora, cuando la saturación es mucho más baja, pues ahí ya pues, estoy de acuerdo. Y de a poquito se le va sacando, se le va haciendo la descarga viral, se le va bajando el nivel de presión de oxígeno. Pero no es así. Entonces, eso es lo que está matando. La mala praxis, la automedicación y el psicosis. Claro, y eso, y qué importante que es, porque lo que usted está explicando,
Porque si Claro. yo lo único le escuché a la médica del Salvador, que en este momento no me acuerdo su apellido, que ella, por supuesto que también un tiempo cerraron lo de internet. Ella explicó parecido a lo que está explicando. ¿Y por qué no sé, un medio de comunicación podría explicar lo que está diciendo César? Porque nosotros ignoramos, no somos especialistas en eso. Y porque acá, por ejemplo, ya no van al hospital, ya están curando directamente. Aquí en Tarapoto yo tuve un caso de un policía que estaba allá en UCI y no lo querían dejar soltar porque los médicos acá dijeron, no, que si se saca se va a morir, si no va a llegar a su casa. Y le dijeron, mira, aquí está el naturista, que soy yo, ok, lo va a tratar. No, se va a morir. Ya, ahí está. Lo sacaron porque sus amigos son policías, fueron los policías, lo presionaron a los galenos y lo sacaron. Lo llevaron a su casa. Le hice 10 descargas virales. 10 descargas virales. Y puro natural. Y ahorita está de alta. Está sano, completa, saturando 97, cuando estaba saturando 45, con oxígeno máximo. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, hay algo que está mal. Sí, raro. Hay cosas raras que están pasando. Pero, bueno, sí. Si usted lo dice pero lo como... que vuelvo claro. Bien, vamos a recordarles Ahora, nuestra... con respecto a la política, aquí vamos a entrar, sí, que yo quisiera hablar algo de la política. Espérate un momentito. Vamos a recordarles a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, que dentro de poco vamos a tener información detallada del proceso, el procedimiento que nos está comentando César, para aleccionarnos al respecto y de alguna manera, si algún paciente pues desea ser tratado, se va a poner en contacto con nuestra fundación y nosotros vamos a tratar de que no lleguen a esos casos extremos, recurriendo a la medicina naturista que practica César. Pero bueno, la gente, el público quiere que hablemos de política. Si tú lees los chats que tengo acá, César está reventando el teléfono. Entonces, vamos a volver a la política. Y con el padre antes y después vienes tú. Vamos a preguntarle solamente al padre. El padre está en Junín. Y en Junín, pues tenemos el antecedente de nuestro supuesto amigo muy cercano y algunos dicen que es el mentor ideológico de Pedro Castillo. Y bueno, algunos reportajes muestran pues que la administración regional de Junín no ha sido nada buena, ¿no? Incluso hay puentes por ahí que cuando viene el invierno, los carros literalmente navegan, ¿no? Porque el puente está hundido, ¿no? Hay hospitales que están nuevos, pero se han sido construidos en lugares inadecuados y no hay nada que hacer. Se ha perdido el dinero ahí. Y bajo la administración de alguien que representa un poco la línea política, o bastante, ¿no? La línea política que puede llevar al gobierno a Pedro Castillo. Coméntenos sin carácter de ir en contra, ¿no? de lo que podría ser una administración al respecto, pero los hechos son evidentes, padre, y usted los conoce, ¿no? Coméntenos hasta qué punto es verdad, ¿no? Que no se ha trabajado como debería haberse trabajado, ¿no? Y bueno, hay que esperar, ¿no? De darse el resultado positivo para este grupo político, que no se repitan esos escenarios atroces que se han presentado en Junín con el señor Cerrón. ¿Qué nos dice al respecto, padre? Bien. Sé que aquí hemos tenido el gobierno de ahora, lo que has manifestado, de Vladimir Cerrón. Él ha llegado al gobierno de esta parte del departamento, de la región Junín. Y bueno, pues en Tarma nos ha prometido muchas cosas. Por ejemplo, en Tarma que se iba a hacer la Torre Gemelas. Nos habían dicho que también nos van a dar el poder de tener Casa de la Cultura. Y así, no se logró hacer nada. Y luego, las carreteras que vienen desde Tarma a Cobamba, de Acobamba para San Pedro de Cajas, todo simplemente pura palabra. Hasta ahora no se ha llegado a concluir un trabajo o una pérdida de dinero que no sabían a quién darle la contrata. Ahora
se ve, digamos, parte de tierra, otra parte no bien acabada. Este trabajo viene ya desde el tiempo de lo que entró con Fujimori, con el mismo Ollanta, todos ellos han hecho simplemente caso omiso a las necesidades del pueblo. ¿Cómo vamos a tener en lo futuro? De promesas no se vive. Estamos llamados a vivir un pueblo que tenga, digamos, unas personas candidatos que sean de peso, que no solamente entren, digamos, para poder comenzar a hacer las promesas y luego no se hace nada. Por eso, hoy día, gracias que yo me estoy manifestando, no es que yo tenga en contra nada del médico neurólogo, pero sí estoy llamado a vivir con mi pueblo, y mi pueblo es lo que necesita de buenas carreteras, no de promesas, sino de poder, digamos, realizar, aunque sea poco y buena, pero eso debe de hacerse, para que mañana más tarde tengamos pues una patria que tenga, digamos, la seguridad de toda su gente, que cuando dicen alguna promesa la tengan que cumplir. Entonces, en ese sentido, tenemos esta crítica, no tanto, como le digo a ustedes, como que él está, digamos, ahora en su puesto, digamos, candidatura, sino Pedro está unido a Cerrón. Y con ello, él va a manejar, va a saber, digamos, someter a Pedro en sus garras. Esto es lo que yo pienso, es mi punto de vista de un ciudadano. Gracias, padre. ¿Qué nos dice César al respecto? Bien, yo pienso que lo siguiente. Primero, vayamos, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? ¿Por qué la juventud y la gente está apoyando el capítulo? Primero vamos a hablar del Foro de Sao Paulo. En el Foro de Sao Paulo, que hay hace más de 20 años, escucho algo raro, ok, fueron todos los socialistas procomunistas a esa reunión y plantearon una ideología política de ya no atacar a través de las armas, sino meterse en las universidades y colegios, las ideologías socialistas procomunistas. ¿Ok? Y eso es lo que ha pasado en el Perú. Si no te das cuenta, y pienso que todos los peruanos, ¿quién de estos muchachos, quién de estos profesores sabe lo que pasó antes de Fujimori? Ninguno. Tú le preguntas que Fujimori, que para acá. Todo el mundo que Fujimori fue el ladrón, que Fujimori fue esto, que Fujimori fue el otro. De acá para acá. Y no se acuerdan del primer gobierno de Ana García, no se acuerdan del nefasto de Velasco Alvarado, que allá lo glorifica, cuando fue el primer socialista procomunista que tuvo el Perú acá. ¿Y qué es lo que hizo? Nacionalizó muchas cosas y los llevó a la quiebra, hasta asesinó a tal Banchero Rossi, que era un empresario peruano, de Chimbote, que tenía lo hacía del Perú con una gran empresa que era la harina de pescado. ¿Y eso qué pasó? Se estaba industrializando el Perú y hasta lo mató para expropiarlo. ¿Y qué pasó? Ahí vean, todavía un cementerio de esas fábricas. La reforma agraria, un fracaso. Todo fue un fracaso. El socialismo es un fracaso. Y en todas partes del mundo. Cuando hubo la guerra del bolchevique, los bolcheviques allá en Rusia, ¿qué pasó? ¿Ganaron la Guerra Fría? No ganaron ninguna Guerra Fría, se destrozaron económicamente y todo el bloque comunista está pobre. Y todos los países que están en el socialismo procomunista son malos gobiernos. Ahí por ahí escuché a algunos profesores que yo no sé dónde estudiaron, porque realmente no saben nada de historia política. Ahí dice que ¿Evo Morales qué? Claro, Evo Morales, si el Hugo Chávez Frías le dio más de 300.000 millones de dólares para financiar su gobierno, le regaló turbinas para que hiciera plantas eléctricas en Bolivia, le regaló aviones para que formara una aerolínea,
¿Ah? Y le dio también más de 3.000 casas. No sé si fueron 13.000, no recuerdo. Les dio para los pobres allá. ¿Quién no con gobierno con plata ajena? ¿Quién no fue gobierno? Vamos a estar claros. El Estado venezolano de la plata del petróleo se lo dieron a Bolivia. Le pagó la deuda externa a Kirchner de Argentina, comprándole la deuda externa a Argentina. Los argentinos estaban quebrados desde el tiempo de Perón. Vamos a estar claros, se medio respiraron cuando Hugo Chávez Frías le compró la deuda externa. ¿Ah? Medio respiraron y ahora lo volvieron a hundir los socialistas. Entonces no me venga con el cuento que el socialismo no es práctico, sencillamente no sirve, así de fácil. Y ese señor del Castillo representa lo más bajo de la ultraizquierda. Ahora que dicen que Fujimori fue corrupta, oye, por favor, ¿qué gobierno no es corrupto? Yo estuve casado con una ministra, y tú lo sabes, Jorge, allá en Venezuela, que fue de información, y fue presidenta de prensa del Senado, y con el partido gobernante de Caldera. Yo vi muchos robos de izquierda y de derecha. Todos los gobiernos son corruptos. Lo que pasa es que unos te dan mejores oportunidades de que te lleves adelante. Y hay que acusar a la corrupción, sí. Estoy de acuerdo con acusar la corrupción, pero no existe gobierno honrado en este mundo. Y del Castillo va a ser el único el que ha venido del cielo y va a gobernar el Perú y no va a robar. Sí va a robar, y va a robar bastante, y va a destruir al Perú, porque así pasó con Hugo Chávez Frías. ¿Ah? Iba a acabar con la corrupción, y ellos fueron el gobierno más corrupto. Expropiaron, se fue las inversiones extranjeras. ¿Y qué pasó con Venezuela? De ser el quinto país más rico del mundo en los años 70 y 80, ahora es el país más pobre del mundo. Eso hace el socialismo. Así que no me venga con ese cuento de que del Castillo. Pregúntale a un profesor si conoció a Velasco Alvarado. La historia de Velasco. Nadie, no hay un libro que diga que ese señor mató gente. Ese señor se abrazaba con Fidel Castro, venía Fidel Castro a dictar conferencias en la Mayor de San Marcos. ¿Ah? Aquí invitado por Velasco. Y cuando la gente salía a protestar, los mataban. Expropió los medios de comunicación social. Centralizó, escuchen bien, centralizó todo el poder en Lima. Tanto es así que Perú, toda la provincia es atrasada. ¿Por qué es atrasada la provincia de Perú? Porque ese Velasco centralizó todo en Lima. ¿No está claro? Entonces, no, el socialismo no le trajo bien al Perú. No lo hizo bien. Porque hubieron gobiernos socialistas antes de Fujimori. Y el primer gobierno de Alan García, el APRA, fue socialista. Lo que pasa es que después, en el segundo gobierno, se dio cuenta de que con ese sistema socialista no iba a hacer nada. Entonces liberó. Fue liberal. ¿Por qué? Porque el señor allá de la Torre, por si no lo sabe, era comunista. Y era uña y mugre, ¿ok? Del fundador del Partido Comunista, que era José Carlos Marriátegui. Ah, ¿no saben eso? Ah, yo sí lo sé. Vamos a estar claros. ¿Y ese quién era? Un pobre idiota letrado que se fue a la Unión Soviética a especializarse en comunismo. Vino acá con sus 7 ensayos de mierda, y vamos, disculpen la expresión, ¿ok? A decir que de la tierra se va a gobernar a un país. No, señores, un país se crece con inversiones. Y el Perú tiene plata para invertir, tiene que llamar a empresas extranjeras. El problema es que los corruptos políticos se cogen la plata y hacen que los transnacionales les paguen poco al Perú. Oye, refinancien, pero no expropien. ¿Me entienden? Apoyen a la inversión privada, que al final da empleo. ¿Alguna vez alguien en el Perú, un ministro de trabajo ha ido a una tienda, ha ido a una fábrica? El sueldo mínimo del Perú son 930 soles. ¿Hay algún peruano sinvergüenza que le pague 930 soles a su empleado? Le pagan 800 el mejor pagado, y el peor pagado le pagan hasta 400 soles. ¿No se han dado cuenta de eso? Yo sí me he dado cuenta que explotan al trabajador. ¿Y dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Ah? ¿Quieren un gobierno socialista para que todos ganemos igual? Sí, vamos a ganar iguales en pobreza, como en Venezuela, que un médico gana menos que un obrero. Eso sí. No, y se lo digo directo, si me queda por dentro, no al del Castillo, no al socialismo. Bien,
es el punto de César, que de alguna manera lo ha sacado un poco lo ha alterado quizás de la política. Al escuchar a César, pues nos damos cuenta hacia dónde nos conduce. Las pasiones se desatan, padre, y a veces perdemos el control, ¿no? Mira, Y hermano, esa pérdida. yo viví Velasco Sí, Alvarado, sí, sí, está bien. No, la está bien, no, dictadura está bien tu punto, César, pero lo y que viví vemos es la que dictadura de perfecto. Chávez. Sí, sí, perfecto. Sabemos eso. Sabemos. Lo que pasa que las heridas que se desatan a nivel de la política, padre, son bien duras, ¿no? Y el pueblo pobre, pues es el que paga las consecuencias. Y tampoco podemos ser ajenos de esa realidad y quedarnos callados, ¿no? Creo que hay tribunas que las tenemos que utilizar para al menos manifestar nuestras situaciones de desesperanza y de reclamo, de clamores que la gente común y corriente a veces calla. Y calla, ¿por qué? Porque no hay medios que nos permitan decir las cosas claras y directas. Y no necesariamente identificándonos con uno u otro candidato, porque hay que ser democráticos. Todavía estamos en proceso de deliberación. Está bien lo que dice César, porque él ya lo tiene claro, como él mismo dice, ya él está definido, ¿no? Pero hay un gran contingente de gente de lo que ha sido esta primera vuelta, pues que prácticamente está en la duda. Y se van a venir 2 debates, hasta 4 están proponiendo con los equipos técnicos de ambos candidatos, y la gente tiene que estar un poco agudizando más sus sentidos para poder llegar a una conclusión válida de cuál puede ser su mejor suerte en materia administrativa del Perú. ¿Y cómo conciliar eso, padre? ¿Cómo conciliar a la gente? ¿Cómo lograr que la gente de alguna manera pues se comporte a la altura, ¿no? En este caso, los dos candidatos, por ejemplo, ¿no? Porque ambos se han dicho de todo, no se han insultado literalmente, pero se están mandando indirectas bien ácidas, bien fuertes. Incluso el solo hecho de que se estén convocando para el día de mañana a Chota, a un contrapunteo, al margen incluso del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, eso va a tener un arbitraje particular entre ambos bandos. El Jurado Nacional de Elecciones dice que ese contrapunteo no va a estar a cargo de ellos. Ellos tienen pautado más adelante 4 encuentros, pero el de mañana, si se da, o el del domingo, es al margen de esa situación. ¿Qué se le podría decir a la gente de Chota que por aquí, por internet, pues nos van a poder observar, ¿no? Recuperar la calma, recuperar la ecuanimidad y no sé, de qué manera nos hermanamos en la discordia, en el no estar de acuerdo, ¿no? Que es difícil, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué diría, padre, al respecto? Bien, sé que todos tenemos algo que decir, pues me alegra bastante cuando hay una crítica así bien clara de lo que es el socialismo, de lo que es la corrupción. Sabemos muy bien, todos podemos mencionar, dar propuestas, proyectarnos a muchas cosas. Es el pueblo que sufre, es el pueblo, eres tú quien tiene que afrontar la vida con todas sus deficiencias. Y no podemos jamás pensar de que la política será la verdad en cuanto encontraremos hombres que están hablando y luego están realizando lo proyectado. Es un sistema en el que estamos viviendo, ya sea el socialismo, ya sea la corrupción. Entonces, cada candidato, cada personaje, porque la Constitución política nos da la oportunidad de elegir y ser elegido. Y si yo me lanzo como un candidato, sé que tengo la libertad, pero ahí vendrá, digamos, muchas situaciones y en que yo estoy logrando un consenso, una agrupación de personas. Entonces, ¿qué va a pasar con las grandes empresas? Ahí vienen las empresas a que tienen que corromper y luego dar una forma de cómo a este candidato, si logra en la vida hacer el gobierno, tendrá que quedarme porque yo lo di. O sea, entran
con esa corrupción, entran con esa forma de poder vivir buscando a los candidatos someterlos a su sistema económico. Y los poderosos son los que tienen poco de dinero, son pocos los que están teniendo, digamos, gran capital de dinero, y muchos somos los que estamos padeciendo de poder encontrar lo de vivir cómodamente. Por eso yo les pido a cada uno de ustedes, los de Chota, del Perú mismo, escuchemos, y si hay que hacer un comentario, hagámoslo, pero de manera consciente, porque sabemos muy bien, no por lo que nos prometen, ya este va a ser un buen gobierno, no, más bien hay que analizar, hay que tomar conciencia. El pueblo ya no puede dormir, ya no puede estar sometido a grandes mentiras que pone, digamos, cada candidato, engañando de una manera, digamos, tal vez muy ruin. Lo que queremos es escuchar. Yo creo que es lo único que podríamos poner en estos momentos que se está preparando para la próxima debate, o digo las elecciones, de saber quién va a ser nuestro presidente. Pero lo más importante aquí, escuchar, que va a tener, digamos, que exponer su punto de vista como un gobierno. Pero seamos capaces de poder criticar. Esto es lo que yo menciono con la sinceridad de un ciudadano que no está convencido de poder, digamos, encontrar con estos dos una seguridad de un buen gobierno. Aquí deben de renunciar uno de ellos o los dos para que entonces se vea unas nuevas elecciones. ¿Y quién lo será? Pues imagínense, vendrán otras oportunidades de otros candidatos que no vamos a tener el pueblo del Perú una alegría de poder contar con un candidato que sí es veraz. Si no, todos entrarán en la corrupción, todos estarán buscando solamente sus intereses, que son partícipes para poder someter al pueblo o del pueblo ganarse la única, digamos, el poder, y el poder nunca va a ser capaz de poder, digamos, encontrar una serenidad para el bien de toda la comunidad. Si no, será abusiva, será, digamos, destructora, pero no se ve un deseo de poder encontrar una paz, una integridad de todos los ciudadanos. Por eso, primero, analicemos, caminemos buscando dar una respuesta a nosotros mismos, y a los demás seremos capaces de poder darle su crítica si hemos sabido analizar lo que van a proponer, sabiendo de que la política es utópico. Gracias. Gracias, padre. Bien, ya llegando ya a la parte final, Eladia, tu conclusión y tal vez alguna última pregunta para César, que César ha estado muy ácido en la política y muy puntual en la cuestión de que es lo más importante, el combatir el COVID. Tú fuiste una paciente COVID y gracias a Dios estás con nosotros. Y bueno, yo creo que te va a hacer bien escuchar siempre a César, porque César tiene la parte naturista, la parte sana que necesita la medicina. Eladia, tu micrófono. Creo que yo coincido en eso, y yo, sin embargo, por eso, bueno, yo soy profesora, soy educadora, y la estigmatización también existe. Estábamos comentando que las cosas, él decía con César, a veces no coincido en el sentido cuando dice que las cosas personales no se pueden dar, sí, pero a veces yo siempre lo doy porque lo viví. Y mi experiencia puede hablar, como dice el tango, ¿no? Y el hecho de haber vivido muchos años en países que realmente ha sido para mí un aprender
en todo sentido, racismo, discriminación, y yo no he visto un país, es mi país, yo nací ahí. Y justo da la coincidencia que es en Junín, en zona minera. Y yo seguiré apostando por la democracia, y la democracia es la que está dando la oportunidad a estas dos personas, y será los votantes, los electores, quienes van a decidir. Porque cada uno también sabe, la gente no es que no se da cuenta, saben quién le ofreció, quién no le dio, y quién tiene el cinismo, quién no. Entonces, ellos van a decidir, creo yo, pues una posición que puede hacer otro también, de ambos. Yo respeto a ambos, su posición de ambos, pero yo sí seguiré pensando en la democracia, y no hay un país, al haber recorrido el mundo, no hay un país más demócrata como Nueva York, o un estado, quizá los dos, y que sean ellos los que van a... Lo que sí, yo había, la vez pasada, sugería que se comprometan ambos candidatos a retirar algunas cosas que tienen. Porque no vamos a encontrar un ser humano tampoco santo. Santos no somos. Y sean ellos. Así que apuesto por la democracia con aciertos y desaciertos. Y eso quiero. Bien, Más nada. sí, gracias, Eladia. Bueno, lo que sí hay que mencionar un poco antes de darle la palabra a César es que hacia afuera, extraña bastante, pero tenemos en Francia, por ejemplo, se han manifestado bastantes adeptos a Peter Castell, ¿no? A Pedro Castillo. En Alemania también. Eso tú le has puesto. En Alemania también he visto por ahí unas marchas. Bueno, en Suecia no nos extrañe, ¿no? Porque por ahí está la filial de Sendero Luminoso. Pero extraña que en algunos puntos donde normalmente no debería, pues hay una cierta relación con Peter Castell. Parece que, claro, cae bien el hecho de que sea un representante del Perú profundo, del Perú olvidado, esas cosas, ¿no? Claro, eso innegable. Lo otro es el problema, ¿no? La parte de la relación directa con el comunismo y con esos planteamientos un tanto traídos de los cabellos, como se dice coloquialmente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué les dirías a los paisanos que están en esas zonas, César? Bueno, primeramente que piensen bien antes de votar y que lean un poco la historia, ¿ok? Porque creo que el desconocimiento, por no decir ignorancia, es la que nos está llevando a esta situación. Lamentablemente la educación en el Perú se ha dedicado más al socialismo. Como te digo, tú le preguntas a cualquier peruano si quién es Velasco Alvarado y ni siquiera saben quién es, ni qué es lo que hizo, ¿no? Y cuánta gente mató. Entonces, y mucho menos, hay muchos que ni creen que existió el terrorismo. Yo he escuchado a un muchacho que le dice, Sendero Luminoso, eso no existió, eso son mentiras. Lo he escuchado. O sea, cuando vayamos a la verdad, no estudian. O no sé, no he leído todavía los textos escolares del Perú, supongo que no dicen nada de información de nada de eso, y eso está mal. Y hay que conocer la historia, hay que conocer la historia del socialismo, hay que conocer desde Carlos Marx, del socialismo, cómo se maneja, cuál ha sido su asociación, cómo se maneja en América Latina, cómo se maneja en Perú, con Allende en Chile y otras cosas más, cómo se vivió. Hay que estudiar la experiencia de otros países, hay que estudiar la experiencia que tuvo el Perú con el socialismo, hay que estudiar. Y eso es escudriñando, como dice la Biblia, escudriñar las escrituras. ¿Me entiendes? Pero estamos hablando de historia, es importante. Y también, como dice, por sus frutos los conoceréis. Acuérdate que el castillo estaba muy codeado con la gente de Sendero Luminoso. Y por sus frutos los conoceréis, porque el diablo te puede mentir, pero por sus frutos los conoceréis. Entonces, esos frutos son eso, el socialismo. Ese socialismo que nos sirve. Ahora, con respecto a por qué. Bien, primero hay que darnos cuenta de que el peruano, como dije, con el Foro de Sao Paulo, ¿okay? En toda América Latina está la corriente socialista, porque ellos son planeados
Lamentablemente la media derecha y la ultraderecha pues no hizo nada para tratar de frenar la izquierda, la ultraizquierda. ¿Ok? Pero lamentablemente, bueno, a lo mejor uno dice, por ahí dice la amiga que ellos votarán, elegirán, mira, el pueblo venezolano eligió mal y mira lo que está pasando. Yo creo que también falta de información de los venezolanos al creer en esos caudillos que salen y hablan, como dice el sacerdote que tiene razón, habla mucho y puras mentiras. Y ofrece mucho a estos populistas, te ofrecen hasta que va a venir Cristo y va a gobernar acá. Estoy hablando en extremo, ¿no? Como decir, oye, te están diciendo que va a ser un gobierno no corrupto. ¿Qué gobierno no es corrupto? Dígame uno. Ahora, con respecto a lo que las transnacionales ofrecen, no solamente las transnacionales, aquí hay un problema de educación y moral y ética, de educación, porque no es el político. Yo he visto políticos en Venezuela y he visto políticos en Perú que piden plata si no le dan la obra, o sea, la licitación. No necesita la empresa ofrecerle, ellos piden plata. Si no le das la plata, no te dan la obra. Y eso pasa. Yo tenía aquí un amigo empresario que recién estaba comenzando, no digo el nombre del alcalde, el alcalde dijo, si me das plata, yo te doy la obra. Y él decía, yo no tengo la plata. Pues yo le dije, vas a tener que pagarle el dinero, porque si no, no te va a dar la obra. Tuvo que pedir prestado para dárselo al corrupto. Entonces, ¿quién es el huevo? ¿Quién es la gallina o el huevo? ¿Quién es la gallina o el huevo? No necesariamente son las tradicionales, son padre Juan Carlos. Son los mismos corruptos que piden plata. Y si no le das la obra, y si no le das la plata, no te dan la obra, se lo dan al otro, al que le da mejor postor. Eso es lo que pasa. Entonces, no es un problema de las transnacionales, es un problema de ética y moral. Ética y moral. Debe existir en las escuelas ética y moral e historia real, no fábulas, como en muchas utopías que se creen por ahí. No, señor, basta de utopías. Vean la realidad de un país histórico, la realidad de la historia de un país, y también al mismo tiempo que haya la ética y moral en las escuelas. ¿Cómo es posible que ahora los matrimonios gay, oye, si vamos a estar como animales, ¿en qué diferencia los animales de los seres humanos? De que nosotros tenemos moral y ética. Y bajo la moral nace la ética. Y la ética nos enseña que yo tengo que tener una sola esposa, no puedo tener 20, no puedo tener 20 maridos, porque si no, ¿cómo estamos? Entonces, ¿qué sociedad vivimos? Por eso somos seres racionales, que tenemos limitaciones, y eso lo hace la sociedad. ¿Y cómo va a estar la sociedad corrupta? Se supone que estamos en una sociedad occidental judía cristiana. ¿Y qué dice la judía cristiana? Nos limita a ciertas cosas. Ahora, ¿por qué esos socialistas aprueban el matrimonio gay? Para que no haya producción de seres humanos. Esa es la verdad. Ya que hay un plan de exterminio del ser humano, de una u otra manera, para que no se procree. Esa es la gran verdad. Pero nadie se da cuenta de eso. Entonces, vamos a poner las cosas claras. Ética y moral es lo que va a salvar al Perú y al mundo entero. Si no existe la ética y moral, no existe nada. Aquí no hay transnacionales que pidan plata, acá hay corruptos que piden plata. Esa es la verdad. Corrupto, la corrupción. Bien, gracias César. Ya, César lo vamos a tener más adelante en nuestro programa con la parte que les decíamos, la parte de la sanación. Ya próximamente vamos a hacer los spots publicitarios para que la gente se entere, César, de cómo va a ser el proceso de que puedan... De descarga viral. Sí, la descarga viral, para que le llegue a esa persona precisamente que no tiene recursos y de alguna manera se ayude, porque esa es más que una curación de la que usted ve en los medios de comunicación. Mira, aquí ha habido médicos que han sacado sus pacientes del hospital y para que yo los trate, y ahí están curados. Así será, César. Naturalmente, sin tanta nada de tantas tonterías. Porque es Perú el que más está sufriendo, ¿ah? Porque es Perú el que no está sufriendo y porque está hay muchos intereses. Aquí ya no. Pero bueno, hay muchos intereses. Nosotros somos peruanos y a mí me preocupa. Yo no estoy lejos, pero yo ignoro esas cosas. El problema del Perú y del mundo es la ética y moral.
sin ética, sin moral, sin las ideas judio-cristianas que somos Pero a mí, occidentales. pero es lo que estábamos hablando. A mí me enseñaron eso. A mí mi padre me enseñó. La ética y la moral también tiene que venir de la casa. A mí me enseñaron eso. Pero hay un Pero detalle. ahora la corrupción es, lo que tú estás diciendo no es falso, es verdad, porque yo también lo vi de eso de los alcaldes que piensan. Es corrupto, pequeño, chiquito, mediano. Entonces, no sé de dónde aprendieron ellos. Alguien aprendieron. Tú tienes que poner en sociedad. Una sociedad mala es cuando las cosas malas son más malas que buenas. ¿Me entiendes? Ese se pone en balanza, porque no hay nada que sea absolutamente bueno. ¿Okay? Pero eso, cuando una sociedad no, más mala, por eso te digo, nada es bueno, bueno, ni malo, malo, ¿no? Entonces, pero no, hay un aprendizaje. Espérame lo que te quiero explicar para que entiendas. Según Ronald Howard, okay, decía de que una sociedad o un gobierno, okay, si tiene más cosas buenas que malas, es un buen gobierno, pero siempre va a haber algo de malo. Y un gobierno malo es cuando tiene más cosas malas que... Vayamos a eso. Gobierno malo, gobierno bueno. Pongamos en balanza. Eso es todo. Pero siempre con la ética y moral, desde la educación de niños en tu casa. Pero tu vecino no lo tiene. Tu vecino es un borracho que está enseñando al muchacho, anda, cómprame unas cervecitas. ¿Ah? Un padre que le da mal ejemplo a sus hijos. Eso es lo que hay que rescatar. Y eso se hace a través de las escuelas y las casas. Tú dices en tu casa, perfecto, pero hay que educar a los padres. Yo soy de la idea de que hay que educar también a los padres, de que los padres también vayan a una escuela de padres, para que aprendan a cómo criar a sus hijos. Porque si no, nunca vamos a... Los profesores se van a excusar, no, porque acá en el colegio instruimos y que ellos tienen que enseñar en su casa. Ah, estamos jodidos porque tienen que ser los dos, tanto en su casa como en... Pero hay que enseñar a los padres, una escuela de padres. A obligarlos a los... Ah, tú tienes hijos en el colegio, pues tú también tienes que ir los sábados y domingos a una escuela de padres. A aprender a enseñar a tus hijos ética y moral. A que te enseñen a los padres también ética y moral, porque no les han enseñado en su casa, hay que enseñarles. Porque si no, no vamos a salir de esta sociedad. Bien, César, bueno, la polémica de la vida como tal, pues siempre va a ser así, ¿no? Hay que tratar de recuperar. Y hablando de padres, pues tenemos al padre Juan Carlos Navarro, que nos va a permitir ya despedirnos de nuestro público. La invitación para el próximo víspera del Día de la Madre, no, el mismo Día de la Madre hemos quedado, ¿no, padre? Bueno, en estos días, pues lamentablemente se nos fue la hermana de mi madre, que es una tía muy querida, la tía Zoila, dejó de existir y ella está con nosotros espiritualmente. Y ese día, el Día de la Madre próximo, hoy es su cumpleaños de la tía, ¿no? Y desde aquí, pues, un saludo al cielo. Y el Día de la Madre, padre, vamos a hacer una misa en homenaje a mi tía que se acaba de ir, en homenaje a mi madre, que usted la conoce, era su amiga de mi madre, el padre Juan Carlos César, la conocía bastante y prácticamente el padre fue pensionista de mi madre en el sentido de que recibía alimentos, le preparamos la comidita allá en el pueblo, muy querido por mi madre, el padre Juan Carlos. Y bueno, y mi tía Celinda también, otra tía que la tenemos en el cielo. Ese Día de la Madre, a las 7 de la mañana está programada la misa, padre. Invite usted mismo a ese día. Sí. Que nos sigan. Bueno, una cosa, Jorge. A ver, vamos a escuchar. Una cosa quería hablarle al padre. Mi ahijada está ahí cerca, mi ahijada, padre. ¿Ya? Bien. Sí, le mando muchos saludos, mucho cariño, siempre estoy recordándome de ella. Ya. No sé en qué momento nos vamos a comunicar. Bueno, yo creo que hay que ver la posibilidad de poder comunicarnos con ellas y todos los ahijados están deseosos de poder recibir, a veces son tímidos de no recibir, no llamar por teléfono, pero sí vamos a darles una apertura para que puedan ingresar en algún momento un diálogo con los nuevos padrinos o los padrinos que son anteriormente, como ahorita menciona su ahijada, la vamos a dar a conocer, que siempre estamos en comunicación. Para terminar, quiero decirles
queridos oyentes de esta noticia, de este diálogo, de esta inquietud que hay entre nosotros, hacemos todo lo posible de vivir, como diré, el Evangelio. Y luego, si nosotros sabemos de que formamos bien a la familia, si la formamos con ética, con moral, la sabemos encaminar hacia unos valores muy importantes, sabremos que mañana más tarde cambiará la sociedad. Pero si no somos capaces, porque los vecinos o otros no van a estar formados como nosotros podemos tener nuestra familia bien formada. Lo que hay que hacer es imitar, hacer vivir con dinamismo lo que hemos aprendido de nuestros padres. Como profesora, sé que verdaderamente podemos dar buenas ideas, pero ¿quién es la que la malogra? La sociedad. Van creciendo nuestros niños, nuestros jóvenes, y al final, después volverán a vivir, digamos, ese encuentro con la fe. Entonces, les pido a cada uno de ustedes que estemos escuchando a los candidatos y luego saquemos una toma de conciencia de lo que vamos a hacer posteriormente, y si es posible, el pueblo es el que tiene que dar una respuesta ya a estos dos candidatos. Y nosotros estaremos siempre, yo como sacerdote, en oración, formando, digamos, toma de conciencia a los que No nos queda otra. bueno tienen en su vida y caminar, porque a Cristo Jesús, cuando le iban a consagrar como un profeta y luego le iban a hacer rey, él se escabulló. Yo creo que si no hay un candidato que verdaderamente va a hacer el bien, debe de hacer como Cristo, salirse y luego dejar que el pueblo elija sus candidatos de una u otra manera. Muchas gracias a todos ustedes y esperemos que para la próxima estemos unidos también bajo otros diálogos y otras conversaciones. Muchas gracias, que el Señor lo bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Adiós, Padre. Amén, Padre. Gracias, Muy Padre. bien. Gracias, gracias. Bueno, nos despedimos, que todo sea felicidad. Amén. Recuerden, el contacto es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Hasta la próxima. Chao, chao Eladia, chao César, chao Padre. Nada. Chao, chao. Chao, Jorge, chao. no te olvides, Facebook, Juan Carlos Navarro Tibur. Facebook, Juan Carlos Navarro Tibur. Eso va a apoyar la película Misa, para poder de esa manera escuchar lo que es el sentimiento de un hijo para su madre y a su tía. Muchas gracias. Ya, gracias, Padre, gracias. Hasta luego, Padre. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ah.